En relación con los condensadores, si tenemos un solo dieléctrico, todo lo sabéis hacer muy fácil. Básicamente la idea es que al polarizarse el dieléctrico aparece un campo, bueno, aparece un vector, si tenemos el campo eléctrico aparece un vector polarización. Este vector polarización genera un campo depolarizante que me disminuye que tiende a disminuir el campo eléctrico, y entonces o bien aumenta la carga en las placas si el condensador está conectado a un potencial, o bien si se mantiene la carga disminuye el campo y disminuye el potencial. En cualquier caso se puede demostrar que aumenta la capacidad por el hecho de meter un dieléctrico. Todo esto lo tenéis hecho aquí con detalle, pero bueno, os lo ha hecho también Roberto en la clase de teoría y en principio no tiene ningún problema. Entonces, con dos dieléctricos, sabéis que hay dos casos. El caso en que el interfaz entre los dieléctricos es paralelo al campo. Entonces esto quiere decir que si el campo es así, las placas del condensador están de esta manera, estas serían las placas del condensador, y es el caso que nosotros llamamos en paralelo. Es el caso A. Y luego hay el caso B, en el cual la interfaz es perpendicular al campo. En este caso las placas estarían así. El caso B es el caso de conexión en serie de los condensadores. Entonces el caso A, que lo podéis practicar con el ejercicio 2.6, lo que tiene clave aquí es que al estar fijado el potencial en las placas, pues ya es muy intuitivo que el campo eléctrico tiene que ser el mismo en los dos dieléctricos, en el dieléctrico 1 y en el dieléctrico 2 el campo eléctrico va a ser el mismo, porque la integral del campo eléctrico de una placa a la otra viene a quedarme el mismo potencial en los dos lados. Entonces aquí claramente el campo eléctrico va a ser el mismo en los dos lados y fácilmente puedo comprobar que se cumple la condición de contorno de componentes tangenciales del campo eléctrico, de continuidad de componentes tangenciales del campo eléctrico en el interfaz, porque el campo eléctrico es igual. Entonces en este caso el que es diferente en los dos lados es D, y esto provoca densidades de carga diferentes en los dos lados, y se calcula la carga total, se calcula la capacidad dividiendo carga total entre volumen y tal, y se comprueba que da lo mismo que una conexión en paralelo de dos condensadores. Ahora, lo que es importante es que el resultado que obtenemos analizando esta configuración de dos dieléctricos con interfaz paralelo al campo da lo mismo que analizar uno de los dos dieléctricos y obtener la capacidad de este lado, analizar el otro y obtener la capacidad del otro lado C2 y obtener la capacidad como la capacidad de dos condensadores en paralelo, que sabéis que es la suma. Entonces aquí lo tenéis todo hecho y demostrado, es fácil de entender que va a ser así. Luego tenemos otro caso, el caso B, que es el caso de conexión serie. En este caso, los dos dieléctricos están puestos de esta forma, que el campo eléctrico es perpendicular al interfaz. Entonces, en este caso, el vector que tiene continuidad es D. El vector D es el que tiene continuidad de un lado al otro. ¿Por qué? Pues porque la divergencia de D es la densidad de carga libre, pero la densidad de carga libre vale 0 en el interfaz entre dos dieléctricos. Por tanto, hay continuidad de componentes normales del vector D. Y como el vector D es normal, la continuidad de componentes normales implica la continuidad del vector D. Entonces el vector D es normal, el campo eléctrico lo calculamos como el vector D dividido, el vector D es continuo, es el mismo en las dos partes, el campo eléctrico lo calculamos como el vector D dividido por las épsilons, calculamos la tensión integrando el campo eléctrico y una vez tenemos la tensión se calcula como siempre la capacidad dividiendo, aquí lo tenéis aquí, la capacidad dividiendo la carga entre la tensión. Y nos sale una fórmula que fácilmente podemos comprobar que la fórmula que nos sale coincide con la conexión serie
de dos condensadores, C sub 1 y C sub 2. Aquí, si consideramos el condensador 1 como el dieléctrico de abajo, imaginamos solo el dieléctrico de abajo con dos conductores, con un conductor aquí y con un conductor aquí. Esto sería el condensador 1. Luego consideramos el condensador 2. Una pregunta. Sí. En el caso de que hubiera carga en medio de los dieléctricos. El caso de que haya carga en medio de los dieléctricos lo encontraremos en el capítulo 4, cuando los dieléctricos tengan conductividad. En este caso va a haber carga entre medio de los dieléctricos y el vector D no será continuo. Entonces nos faltará una ecuación, porque esta ecuación, que es la que estamos utilizando para empezar el problema, esta ecuación no la tendremos. Divergencia de D igual a 0. Pero tendremos otra ecuación que será divergencia de la corriente igual a 0, y es la que utilizaremos. Pero ya llegaremos. Esto que tú dices va a pasar en el capítulo 4. Entonces, lo que decía, que tenemos el condensador 1, que es el dieléctrico de abajo, el condensador 2 es el dieléctrico de arriba. Entonces consideramos el condensador 2 también conectado con dos placas. Calculamos la capacidad del condensador 2, aquí estábamos en azul. Calculamos la capacidad del condensador 2 y la capacidad total será la capacidad de dos condensadores en serie, que es esto de aquí. Y podéis comprobar que esto se cumple con esta configuración. Entonces la configuración serie y la configuración paralelo. Lo tenéis también todo explicado aquí. Si Roberto no ha insistido mucho en esto, lo tenéis aquí. Entonces aquí vienen los dos problemas que teníais preparados como homework before class. Son dos problemas de estas configuraciones de condensador plano con dieléctricos en serie o en paralelo. El 16 era en paralelo y el 15 es en serie. Alguno me habéis hecho preguntas sobre esto. Fijaos que aquí, por ejemplo, alguien me lo ha preguntado esto. Aquí, de los dos métodos que hay para calcular la carga ligada en este interface, acordaos que os he dicho que o bien calculamos la condición de contorno con los vectores polarización en cada lado, que sería esta opción de aquí, y en este caso las normales, este es el dieléctrico 1 y este es el dieléctrico 2, entonces al revés, perdón. Este es el dieléctrico 1 y este es el dieléctrico 2. Entonces fijaos que las normales, aquí tenemos P sub 1, aquí tenemos P sub 2. En este caso, en el interfaz, la normal N1 va hacia el dieléctrico 1 y la normal N2 va hacia el dieléctrico 2. Y estas son las normales que hay que utilizar con la formulación de condición de contorno del vector polarización P. Pero en cambio, en la solución que he hecho aquí, he utilizado la otra opción. Y la otra opción, es decir, analizo primero el vector P en el dieléctrico 1 y para ello utilizo la normal exterior al dieléctrico 1 y de esta forma obtengo la carga 1, 2, que es esta de aquí. Luego hago lo mismo, cambio aquí el color, con el vector polarización 2 del dieléctrico 2. En este caso utilizo la normal exterior. Y así obtengo sigma 2, 1, que es esta de aquí. Y la sigma total en el interfaz será la suma. Y será lo mismo que esto. Sí, dime. I que no he entès perquè en un el vector anava cap a dins i en l'altre cap a fora. Per això ho estava explicant aquí per evitar aquesta confusió. Fixa't que estem aplicant fórmules diferents. Aquesta fórmula, aquesta d'aquí, és directament la fórmula que resulta de la condició de contorn. I la condició de contorn
N1 apunta cap a la regió 1 on està definit P1 i N2 apunta cap a la regió 2 on està definit P2. I això ho pots veure aquí. N1 apunta cap a la regió 1 i N2 apunta cap a la regió 2. En canvi, el que s'ha fet aquí dalt és diferent. El que s'ha fet aquí dalt és aplicar directament la fórmula senzilla. Bueno, anem a treure... Això pot ser 1 o 2. Anem a treure el subíndex. S'ha aplicat la fórmula senzilla aquesta d'aquí. I la N és la normal externa, exterior del material. ¿Vale? I llavors s'ha fet, tal com deia en el problema anterior, analitzant els dos materials per separat. Primer s'ha analitzat el material 1 amb polarització P1 i normal externa del material 1, i per tant és una normal que apunta cap al material 2, i s'ha obtingut la càrrega deguda al material 1. Seria la càrrega lligada que n'hi ha en la interfàs del costat o de la banda del material 1. En canvi, l'altra fórmula, la segona, la blava, ve del material 2. Aquí s'ha aplicat la fórmula del formulari, aquesta d'aquí s'ha aplicat al material 2 i s'ha calculat la càrrega induïda en la cara de l'interface que dona cap al material 2, deguda a la polarització del material 2, utilitzant la normal externa al material 2. I que, com és la normal externa del material 2, apunta cap al material 1. I llavors aquestes dues s'han de sumar, perquè estan una per la cara de baix, la de color vermell està per la cara de baix de la interfície, i la càrrega lligada de color blau està per la cara de dalt, i s'han de sumar. I aquesta suma ja l'obtens directament amb l'altra formulació. Però fixa't que cada formulació té normals diferents. Llavors és important utilitzar la formulació que vulguis, però amb la normal que li toca. No sé si més o menys ha quedat clara la pregunta. Sí, sí. Bueno, pues quería hacer este comentario porque era importante el tema de las normales. Luego lo haremos también en uno de los... No, lo hemos hecho ya. Lo hemos hecho, iba a decir vamos a hacer, pero justamente esto que estoy diciendo es justo lo que hemos hecho. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Es justo lo que hemos hecho aquí. Es justo lo que hemos hecho aquí. Todo esto que estaba contando es lo que hemos hecho aquí. Bueno, entonces, el problema 231. Este es básicamente un problema de fuerzas. Ya habéis visto en clase de teoría, y lo tenéis explicado aquí, que cuando tenemos un dieléctrico medio entrado dentro del condensador, aparece una fuerza que tiende a meter el dieléctrico. ¿Por qué aparece esta fuerza? Pues porque el sistema tiene menos energía si el dieléctrico está metido, y como tiende a la configuración de mínima energía, pues tiende a entrar. Esto es muy fácil de entender. Si la carga es constante en las placas y el potencial es libre, al meter el dieléctrico sabemos que el campo eléctrico disminuye. Y al disminuir el campo eléctrico, el potencial, que es la integral del campo eléctrico de una placa a la otra, disminuye. Entonces sabéis que la energía vendrá dada por un medio de la carga libre por el potencial. Entonces si el potencial disminuye, la energía disminuye. Conclusión, tiene menos energía el sistema con el dieléctrico metido en el condensador. Por tanto, aparece una fuerza que tiende a meterlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el cálculo de la fuerza para el caso de este de aquí del condensador plano. Se hace el cálculo, se ve que sale con signo de las X positivas, es decir, el eje X está definido así, es decir, que tiende a entrarlo, lo que os decía. Todo esto lo habéis hecho teóricamente en clase de teoría. Luego aquí pues viene una FAQ que explica un poco de dónde viene esta fuerza. Porque alguien podría pensar que si en el condensador
el único campo eléctrico que hay es un campo eléctrico constante, pues claro, este campo eléctrico y luego el campo eléctrico fuera del condensador vale cero, pues este campo eléctrico no puede nunca ejercer una fuerza así. Si este es el único campo que hay sobre las cargas. Pero resulta que, claro, que es que esto de que el campo eléctrico es uniforme dirigido de una placa a otra y que hay campo eléctrico fuera, es para las placas infinitas. Pero en un condensador real, las placas son finitas. El campo eléctrico viene dado por este dibujo de aquí. Y ya veis que es aproximadamente uniforme dentro, es aproximadamente cero fuera, pero no es cero, es pequeño. Pero sobre todo cerca del borde del condensador, esto es el borde, cerca del borde el campo no es pequeño. Y además aquí hay un campo no pequeño y que tampoco tiene dirección Z, que tampoco es vertical. Y este campo horizontal que sale aquí cerca de las esquinas es el campo que ejerce la fuerza. Lo tenéis todo aquí analizado con unos dibujos. Os lo podéis mirar. Y luego tenéis el caso del cálculo de la fuerza a voltaje constante. No sé si esto se supone que os lo ha explicado todo Roberto, pero la fórmula fácil para calcular la fuerza es haciendo la derivada de la energía a carga constante. Hacer esta derivada a carga constante. Esto es lo que sale fácil. Porque, y esto me da lugar, aquí lo tenéis, bueno, lo tenéis aquí, lo que estaba poniendo estaba aquí más abajo. Haciendo la derivada a carga constante sale todo muy fácil. Si se hace a potencial constante hay que tener en cuenta la energía de la batería. Y se puede hacer, pero es todo más largo. Entonces, y el resultado es el mismo. Se puede hacer, el resultado será el mismo. Entonces mi recomendación siempre es hacerlo todo a carga constante, porque sale muy fácil la derivada. Y si el potencial no es constante, como sabemos que el resultado tiene que ser el mismo independientemente de carga constante o potencial constante, lo hacemos en el caso fácil, sabiendo que el resultado que obtengamos se aplica también al caso difícil. Esto lo haremos ahora en el próximo problema. Por cierto, a potencial constante hay una pequeña paradoja, parece que la energía aumente, porque al meter, acordaos que la energía electrostática es un medio de tensión al cuadrado por la capacidad. Entonces, a potencial constante, al meter dieléctrico, aumenta la capacidad. Y si aumenta la capacidad, parece como que aumente la energía. Entonces, esto es una paradoja porque sabéis que la energía tiene que disminuir. Entonces, bueno, aquí está explicado lo que pasa, que hay que tener en cuenta la energía de la batería, ¿no? Aquí está explicado. Otra cosa más de pequeño repaso de teoría. Se nos está yendo ya el tiempo, pero es que son cosas que yo creo que hay que tener en cuenta para los problemas y no sé cuántos ha explicado Roberto. A ver, presión electrostática. Esto aparece a veces como un apartado últimamente en los últimos exámenes está apareciendo a veces lo de la presión electrostática en algún problema. ¿Os lo ha explicado Roberto? Porque si lo ha explicado me lo salto porque es que si no nos vamos mal de tiempo. ¿Os lo ha explicado Roberto? Presión electrostática. Yo que sepa, no. Si nadie dice que sí, será que no. Porque alguien se acordaría. Pero no. Si alguien se acordaría si estuviera explicado. Bueno, vamos a ver, una cosa. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un globo. Este globo lo cargo. Todo es una esfera de carga positiva. Pero es una esfera de carga positiva y como es un globo es una goma, entonces es elástico. Las cargas se repelen, obviamente estas cargas se repelen. Aparecerá una fuerza que tiende a ensanchar el globo, ¿vale? Y esta fuerza que tiende a ensanchar el globo se compensará con la elasticidad de la goma, que hará una fuerza de resistencia y hasta que se alcance un equilibrio, incluso si dentro incluso se puede hacer un poco de vacío dentro del globo al estirarse, y también habrá una presión atmosférica que hará una resistencia
a la fuerza electrostática de ensanchamiento y al final se alcanzará un equilibrio y me quedará el globo más ancho, ¿no? Pues esto se puede calcular. Lo primero que hay que tener en cuenta es una cosa que os dije ya antes, es que si yo calculo la fuerza que ejerce todo un sistema de cargas sobre sí mismo, la fuerza total vale cero. Es decir, todas estas flechas azules de fuerza que he dibujado son fuerzas sobre distintos puntos de la superficie. Pero si yo las integro todas en la superficie, si yo las integro todas estas fuerzas, da cero. Y esto debe quedar claro. El total vale cero, es decir, el globo no se mueve, se ensancha, pero no se mueve. Porque la resultante de todas las fuerzas es cero. Vale. Pero si yo quisiera, por ejemplo, calcular cuánto se ensancha suponiendo que conozco la resistencia elástica del material y que conozco la presión de aire que hay y tal, pues, ¿cómo calculo la fuerza electrostática? Pues bueno, lo que puedo calcular es la fuerza en cada punto por unidad de superficie. La fuerza en cada punto por unidad de superficie es una presión. Entonces yo aquí tengo una presión electrostática, que es la carga. Fijaos que fuerza, en general fuerza es carga por campo. Entonces, presión, ¿qué es? Presión es fuerza por unidad de superficie, entonces tengo que dividir por superficie. La carga por unidad de superficie es densidad superficial de carga. Entonces queda claro que la presión es densidad de carga libre, por supuesto tiene que ser carga libre, por campo. Entonces, pues bueno, si yo integro todo esto, si yo lo integro vectorialmente, obtengo la resultante. Pero si yo saco el módulo e integro, obtengo la fuerza total que está soportando la goma. ¿Entendéis? O sea, fijaos que carga por campo es la presión electrostática en cada punto. Entonces, si yo multiplico esta presión por la superficie, obtengo la fuerza total que está haciendo la goma. Y bueno, lo único que me falta es saber el campo el campo que actúa sobre la carga en cada punto. Pero fijaos que la fuerza, cuando se calcula la fuerza que actúa sobre una carga, es la fuerza debida a las demás cargas. Entonces lo que hay que hacer es que si yo tengo una superficie y quiero calcular la fuerza sobre una carga de color rojo, esta carga sigma en un punto, la dibujo en rojo, y luego tengo todas las demás cargas que dibujo en azul, en todas partes, ¿vale? Entonces yo, la carga que me ejerce, voy a dibujar la fuerza en azul. La fuerza que se ejerce sobre la carga roja es la fuerza debida al campo que generan las cargas azules, o sea, todas las demás cargas sobre la carga roja. Entonces yo tengo que ser capaz de calcular el campo debido a todas las demás cargas, excepto la que hay en el diferencial de superficie. Y esto es lo que está hecho aquí. ¿Os lo podéis mirar? ¿Os lo podéis mirar? ¿Sí? Las bound charts estas no afectan. Bueno, es que aquí nadie dice que haya un dieléctrico polarizado. Aquí simplemente es una esfera con carga. Es una esfera con carga libre. Y las cargas libres se repelen entre ellas. ¿Quitaría? ¿Cómo? Si hubiera un dieléctrico dentro del globo. Si hubiera un dieléctrico dentro del globo, si hubiera un dieléctrico dentro del globo, habría que ver el efecto del campo eléctrico que genera. Habría que ver que el campo eléctrico generado por el dieléctrico de dentro me influiría y habría que ver cuánto da. Pero aquí estamos por un caso más sencillo. Esto que dices ya se complica porque, por supuesto, este campo eléctrico se polarizará con las cargas libres de fuera y todo se me va a complicar mucho. Entonces vamos al caso fácil. El caso fácil es que yo solo tengo una esfera de carga. Y estas cargas se repelen entre ellas, o sea que aparece una presión en cada punto de la superficie. Ya llevamos una hora. Vamos a... Esto que se nos ha explicado Roberto en teoría, como sale a veces en los problemas, pues más vale que os lo explique y luego haremos un poco más rápido los problemas de condensadores. Vamos a ver, aquí tenéis una justificación que os he hecho muy sencilla
de que el campo eléctrico total, la mitad del campo eléctrico total, sabéis que viene dado por condición de contorno. Esto es condición de contorno, ¿eh? El campo eléctrico total viene dado por la densidad superficial de carga dividido entre epsilon sub 0, suponiendo que no hay campo eléctrico dentro. Imaginaos que el campo eléctrico dentro es 0, que esto es una esfera metálica. En este caso, el campo eléctrico es 0 es dentro y distinto de 0 fuera, ¿eh? Entonces el campo eléctrico viene dado en la superficie, la componente normal del campo eléctrico en la superficie viene dada por la densidad superficial de carga sobre epsilon sub 0. Entonces, este campo eléctrico aquí se demuestra fácilmente que la mitad del campo eléctrico viene dado por el diferencial de superficie y la otra mitad del campo eléctrico viene dado por las cargas externas. Es decir, el campo eléctrico medido en el diferencial de superficie de color rojo, pues de este campo eléctrico total que hay, la mitad la produce la densidad superficial de carga roja, la que hay en el diferencial de superficie, produce la mitad del campo. Y toda la demás densidad de carga, la de color azul, produce la otra mitad del campo. Y esto se puede justificar muy fácilmente si se entiende que el campo que produce el diferencial de superficie sobre sí mismo es el mismo que produce un plano infinito de carga, porque aunque sea la superficie curvada, si yo estoy observando el campo en un punto, este punto, como está infinitamente cerca, ve el mismo campo que si fuera un plano infinito de carga. Entonces la conclusión es que el campo que genera el diferencial de superficie sobre sí mismo es el mismo que un plano infinito de carga, que sabéis que es un medio de sigma por epsilon sub 0. Y como esto es la mitad del campo total, pues la otra mitad viene dada por fuerza por las otras cargas. Entonces, la conclusión es que la presión electrostática, que es la densidad superficial de carga por el campo que producen las cargas externas, como el campo que producen las cargas externas es la mitad del campo total, pues será un medio de la densidad superficial de carga por el campo total. Entonces, esta es la fórmula de la presión electrostática que se suele utilizar. Esta es la fórmula de la presión electrostática que se suele utilizar. Y tenemos un ejemplo, el ejemplo os lo podéis hacer vosotros. Tenemos una esfera de carga uniforme. Entonces la esfera de carga uniforme, pues calculo la fuerza como la mitad del campo por la carga. Como la carga es uniforme, al integrar en toda la superficie esférica me da la carga total, pues me queda un medio del campo por la carga total. El campo producido por una esfera uniforme de carga, sabéis que es el mismo campo de la carga puntual en el centro, será esto de aquí, esto será el campo de la esfera de carga uniforme y me da esta fuerza. Pues podéis comprobar que se podía haber obtenido esta misma fuerza derivando la energía que hay almacenada en esta esfera de carga. Si yo calculo la energía como un medio de la carga por el potencial y derivo, me da exactamente el mismo resultado. Me da exactamente el mismo resultado. Esto lo podéis comprobar. Cuando a veces han salido problemas en los que algunos años que quizá no estaba explicado, esto que os he explicado ahora de la presión electrostática, la fuerza sobre el diferencial de superficie y tal, todo esto hay años que no estaba explicado, pero se podía haber obtenido esta fuerza simplemente derivando la energía.